que Él tiene todo el poder para poder llevar consolación al corazón tuyo. Vamos a comenzar leyendo versículo 12 entonces al 26, que dice lo siguiente. Pon mucha atención porque cuando tú lees estos versículos te vas a dar cuenta que Dios tiene poder para hacer lo que sea. Y esto es lo que quiere, es generar confianza, generar fe en ti, para que confíes solamente en Él. Versículo 12 dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los hizo con su palmo? Con 3 dedos junto el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados? Son preguntas. ¿Quién enseñó el Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién dio consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio? ¿O le enseñó ciencia? ¿O le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo, como menudo polvo en las balanzas les son estimados. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Note la grandeza de Dios. Dice, ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos los animales para el sacrificio. Como nada son todos las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada y que no lo que no es. Versículo 18 dice, ¿a qué pues haré semejante a Dios o a qué imagen le compararé? ¿Podemos nosotros utilizar algo que está creado por el hombre y darlo a conocer, compararlo como Dios? No, no existe ninguna imagen, ningún ser humano, nada creado por Dios se puede comparar como Él. Versículo 18 dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla y el platero la extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. O sea, eso es lo que hace el ser humano. Le lleva un carpintero, está diciendo. Versículo 21, para hacer su propio Dios. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñado desde que la tierra se fundó? El versículo 22 estoy leyendo ahora. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como por una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubieran tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. Versículo 25 nos sigue diciendo, ¿a qué pues me haréis semejante o qué compararéis? ¿Con qué me compararéis? Dice el Señor, dice el Santo. Versículo 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad que ¿quién creó estas cosas? Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres. ¿Alguna faltará? Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Bueno, estos versículos nos están enseñando entonces a nosotros que Dios lo puede todo,
que Dios tiene el control sobre todas las cosas. No hay poder que lo pueda comparar. No se puede comparar nadie con Dios. El ser humano crea, ya lo leímos antes, el hombre hace sus propios dioses, pero no puede ver, no puede escuchar, no puede caminar, no puede oír. Sin embargo, el hombre confía en esto. Entonces Dios quiere llamarnos a la atención que para poder recibir esta bendición que está diciendo el libro de Isaías 40, Dios quiere enseñarnos esto. Ahora, el versículo 27 es de gran relevancia también, porque después de haber dicho estas palabras, el ser humano no lo cree. El ser humano cree que el Señor lo ha abandonado. Y eso es lo que pensaba el pueblo de Judá en ese tiempo. El versículo 27 nos dice, versículo 27, ¿por qué dices, ya habiendo dicho todos estos argumentos de Jehová, que Él lo puede todo? Versículo 27 dice, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido delante de Jehová, de mi Dios pasó mi juicio? En otra palabra, lo que está diciendo el versículo que Dios los había abandonado. Muchos de los habitantes de Judá en esa época, muchos de ellos sentían que Dios los había olvidado y que no los trataba con justicia. Es lo que nos está diciendo el versículo. Pero había muchas cosas que ellos mismos no comprendían. Yo digo, sentado en su trono en los cielos. Ellos no entendían. Dios lo ve todo, lo sabe todo, lo considera todo. Pesa cuidadosamente cada factor, tanto pasado como presente. Dios lo sabe todo, pero sin embargo, el pueblo dice, no, Dios no ve, no obra con justicia en mi vida. Entonces, el versículo que vamos a seguir leyendo nos enseña justamente lo contrario. En el versículo 28 al 30, el Señor entonces responde. El Señor responde a esta interrogación, a esta súplica del pueblo, a esa necedad del pueblo. Entonces Dios responde en el versículo 28. Jehová respondió ante esta interrogación. Versículo 28 dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? ¿No has sabido? Dice él, ¿no has oído que Él es eterno? ¿Que Él no se cansa? ¿Que Él crió las cosas de esta vida? Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que yo me he olvidado de ti? Si yo fui el que creé todas las cosas. Yo fui el que hice todas las cosas. El hombre no reconoce la grandeza de Dios. El hombre no reconoce que Él está en todo en nuestra vida. Sin embargo, el rey David dice en sus propias palabras, en el libro de Salmos capítulo 145, versos 3, él nos dice, grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Totalmente lo contrario para las personas que no quieren creer que Dios todo lo puede. Grande es Jehová, dice, y digno de suprema alabanza. Eso lo encontramos en Salmo 145, 3. Su grandeza es inescrutable. ¿Ok? Su grandeza es inescrutable. Es lo que dice el rey David. Él reconoció la grandeza de Jehová. A pesar de que tuvo también grandes glorias, hablando terrenalmente, como rey, sin embargo, él reconoció la grandeza de Jehová. El apóstol San Pablo, posteriormente, en Romanos capítulo
11, versículo 33 al 36, nos enseña también sobre la grandeza de Jehová. Versículo 33 dice, oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Dios es profundo. No lo podemos entender porque es grande. Dios es poderoso, dice el apóstol. Dice el versículo 33. Oh, dice, profundidad de la riqueza de la sabiduría, de la ciencia de Dios. Cuál insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Similar a lo que decía el rey David, verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? Hace una pregunta. ¿O quién fue su consejero? Versos 35. ¿O quién le dio a él primero para que se le fuese recompensado? Versos 36. Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Es interesante que los que son guiados por Dios reconocen la grandeza de Dios. No viven como que si Dios no existiera. Se despiertan dando gracias al Señor. Se acuestan dando gracias al Señor por haberlos protegido durante el día. Pero no solamente el Señor tiene testigos de hombres que le reconocen como Dios, sino que también cuando nosotros leemos en el libro de Hechos capítulo 14, versículo 17, nos dice lo siguiente. Si bien, dice el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Hay evidencias que muestran que Dios todo lo puede, está sobre todo. Haciendo bien, dice el versículo 17, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestro corazón. Aunque tú no lo creas, Dios está bendiciendo. Dios te está dando la lluvia. Dios bendice tu vida, la salud que tú tienes hoy en día. En el libro de Lamentaciones, reflexionando sobre esto, Jeremías dice, cada mañana la misericordia de Dios se renueva. Por eso nosotros, dice él, no hemos sido consumidos. Cada mañana la misericordia de Dios se renueva. Ahora, cuando nosotros llegamos al versículo 30, note lo que dice del libro de Isaías capítulo 40. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Por más que tú consideres que no necesitas de Dios, no necesitas buscar de Dios, no necesitas la religión, no necesitas leer la Biblia, por más que tengas fuerzas, estás joven en este momento, pero déjame decirte lo siguiente. Dice el versículo 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Muchos luchan, amigos queridos, muchas luchas se pierden por causa de la debilidad del cuerpo y del espíritu, aún de parte de los más fuertes. Hay gente que se cree valiente, se cree con mucha fuerza, pero también se desvanece. Reyes poderosos han caído en el pasado. Reyes que consideraban que nadie los iba a vencer, están destruidos. Están en la tumba, están muertos. No hay nadie semejante a Dios. Eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Eso es lo que tengo que darme yo cuenta para vivir una vida de obediente para con nuestro Dios. El versículo 31, que es un versículo muy, muy, muy importante, porque nos muestra totalmente lo contrario. El único que puede fortalecernos en estos tiempos difíciles es nuestro Dios.
Por más que tú te creas que tienes fuerzas, dice Jehová, los jóvenes se cansan, los jóvenes se fatigan. Pero el versículo 31 ahora entonces dice, pero los que esperen en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso este versículo para finalizar el estudio del día de hoy. Pero los que confían en Jehová, ¿serán como quién? Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Cuando tú confías en Jehová, cuando tu cuerpo está agotado, el Señor te refuerza. El Señor te da fuerza para seguir adelante. Eso es lo más hermoso cuando tú confías en Jehová. Esperar en Jehová, amigo querido, hermano querido, esperar en Jehová, esto es buscar a Dios. Buscar a Dios con sinceridad y humildad para obtener sabiduría y fuerza. Y luego, aguardar con paciencia la dirección divina. ¿Ok? La vida cristiana es un proceso constante de recibir de parte de Dios y de dar a Dios. Recibir y dar. Se gastan fuerzas en el servicio del Maestro, pero siempre hay una nueva provisión de gracia y de vitalidad que nosotros que se puede recibir de aquel que no conoce el cansancio. Hay una historia que lo encontramos en la Sagrada Escritura en el tiempo de Jesús. Una mujer que tenía hace muchos años estaba enferma con flujo de sangre. Y ella había buscado doctores por todos lados para poder ser curada. Y ella escuchó que había alguien cerca de ella que estaba haciendo sanidad. Estaba sanando a los enfermos. Había inclusive levantado muertos. Y ella, habiendo escuchado esto, habiendo agotado todas las posibilidades de sanarse, ella agarró valor, confianza y fue a buscar al Maestro. Dice la Sagrada Escritura que ella fue a escondidas, en medio de la multitud, con ese sufrimiento que estaba padeciendo por muchos años. Ella agarró fuerza. Yo no sé dónde agarró la fuerza. Yo no sé si ella se mantenía solamente en su cama. Pero ese día que escuchó que había una fuerza mayor que podía ella fortalecerla, inclusive sanarla, ella fue en busca del Maestro. En medio de la multitud apenas ella pudo entrar y lo único que pudo ella tocar su manto. Y ella se había propuesto eso también. Ella decía, si tan solo tocase su manto, quedaría sana. Porque ella había escuchado del poder de Dios. Y dicho y hecho, ella tocó solamente el manto de Cristo Jesús. Y al tocar el manto de Jesús, Jesús se voltea y busca por todo lado. Y entonces dice, en medio de la multitud que rodeaba a Cristo Jesús, ¿qué me tocó? ¿Qué me tocó? Entonces los discípulos le dijeron a Jesús, ¿cómo, Señor? ¿Cómo es posible que tú nos digas quién nos tocó? Si ya hay tanta gente que te rodea, te apretan aquí, hay mucha en la multitud. Y tú nos estás diciendo quién nos tocó. ¿Sabes una cosa? Amigo querido, que me estás escuchando, que llegaste hasta este momento del video, del estudio, aunque vivamos en medio de la multitud, Dios sabe y Él ve a tu vida como que si fueses el único que vive en esta tierra, en medio de la multitud. Y es lo que le pasó a esta mujer. En medio de la multitud, hay tanta gente que seguía a Jesús, pero había una persona con mucha fe. Solamente tocó su manto y fue sanado. Pero Jesús no podía pasarlo por alto.
Dios no quiere que recibamos las bendiciones y después nos quedemos callados, decir, no, ya lo recibí, ya estuvo. Ya conseguí lo que busqué. Sin embargo, entonces Jesús mira alrededor de él para ver quién era el que le había tocado. Con timidez, esta mujer se acerca a Jesús y le dice, yo fui, Señor. Entonces le cuenta su historia. Le cuenta a la multitud inclusive que había pasado tanto tiempo enferma, pero que ahora recibió la sanidad, porque creyó que él podía sanarla. Y recibió la fuerza. Por eso dice el versículo 31, pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué hermoso es recibir las fuerzas de Dios. Yo te invito en este momento, al finalizar el estudio del día de hoy, yo te invito para que tú confíes en Jehová y así puedas ser consolado en este momento difícil. Solamente necesitas confiar en que Él todo lo puede, en que Él todo lo sabe. A pesar de que es lo que estás pasando en este momento, Dios sabe todo lo que estás pasando. Quiero que inclines tu cabeza como manera de reverencia para pedir la bendición de Dios y pedirle al Señor que te dé fe, que te aumente la fe. A través de estos estudios que estamos compartiendo con ustedes, estamos nosotros ayudándoles para que ustedes confíen en Dios, para que tu fe aumente cada día. Por eso es importante que no te pierdas ninguno de los estudios que estamos compartiendo, porque lo único que queremos es generar fe en ti a través de la palabra del Señor. Inclina tu rostro. Señor, gracias por habernos acompañado durante este tiempo del estudio de tu palabra. Bendice a mis amigos, a mis hermanos que están escuchando en este momento este estudio. Que tu Santo Espíritu toque sus corazones. Yo no sé si están pasando alguna situación difícil, pero Señor, nuestra única esperanza eres tú, Señor. Ayúdanos a confiar solamente en ti. Tu palabra dice que, pero los que confían en ti tendrán nuevas fuerzas, se levantarán como las águilas. Ayúdanos, Señor, para que nuestra vida siempre esté creciendo cada día y podamos cada día confiar en ti. Acompáñanos, Señor, en este día, que tu gracia y tu bendición sea con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado durante este estudio. Te invitamos para que la próxima semana juntos vayamos y estudiamos una vez más, una porción más de la palabra del Señor en el libro de Isaías. Así que entonces, será hasta entonces y que tengas un buen día y que Dios te bendiga.